Imagina un chico de 15 años tocando puertas para vender libros porque no encuentra otra forma de salir adelante. Ahora imagina ese mismo chico muchos años después escuchar a 17,000 personas corear su nombre en el Madison Square Garden, uno de los escenarios más emblemáticos de Nueva York. Esto no es una película, es la historia de Jorge Luna, uno de los comediantes más influyentes de nuestra generación. Hoy conoceremos cómo un cajero de supermercado, vendedor telefónico y taxista terminó haciendo giras por Perú, Argentina, Chile, España, México, Francia, Estados Unidos, Japón y gran parte de Sudamérica. Cómo creó uno de los podcasts más importantes del continente y cómo logró llenar sin ayuda de nadie uno de los teatros más importantes del mundo. Esta es la historia completa y actualizada de Jorge Luna. Todo empezó cuando era chico y lo llevaron a ver un show de comedia en el colegio. Jorge lo vio y algo dentro suyo se prendió, la idea de estar en un micrófono contando historias y conectando con la gente. Esa chispa quedó ahí guardada, la vida siguió, trabajo, responsabilidades y por un tiempo esa idea quedó en pausa. No la borró, solo la dejó reposar. Años después, ya adulto, Jorge pasó por varios oficios: vendedor de libros, cajero en Plaza Vea, taxista y vendedor telefónico de juguetes para la comunidad española. Un trabajo algo inusual, pero que fue de sus primeras anécdotas en sus monólogos. Trabajaba para sostenerse y para mantener a su hijo, pero en los momentos libres no se distraía. Escribía algunos chistes que se le ocurría para más adelante poder usarlos. Con esos pequeños chistes anotados empezó a presentarse en bares y shows pequeños de 15, 20, máximo 30 personas. Eran noches duras y llenas de prueba y error, pero acumuló experiencia, aprendió timing, remate y cómo adaptar su material en vivo. Y es aquí donde trabajaba como taxista, pero él sabía que ese oficio no era para él. Jorge sabía que ese no era su destino y se puso manos a la obra. Dejó de taxear, arriesgando los ingresos para su hogar, y en lugar de ello se quedó estacionado preparando sus monólogos, preparando sus chistes para cuando llegue su gran momento. De esa etapa surgieron sus primeros intentos serios en formato unipersonal. Dejó su trabajo estable y se puso a armar su primer monólogo profesional, Me Llega al Pin Show. Fue su primer espectáculo propio y de larga duración, hecho con recursos limitados pero con una intención clara: consolidar su estilo y consolidar a su público. Este show marcó una transición de comediante de prueba a comediante con propuesta. Y ahora, ¿cómo es que Jorge conoció a Ricardo? Mientras Ricardo Mendoza iba a shows pequeños a practicar sus propios monólogos, vio a Jorge en escena. No fue casualidad ni favor, Ricardo se fijó en él porque trabajaba su material y tenía pasión. Se acercaron, conversaron y se reconocieron profesionalmente. Y Ricardo, que ya tenía recorrido, le ofreció a Jorge algo concreto: ser su telonero en algunas fechas. No era regalarle nada, era ponerlo a prueba frente a públicos más grandes. El mismo Ricardo menciona en entrevistas que nunca le pagó nada. Él solo le decía: tengo show en tal departamento, y Jorge aparecía ahí. Después de varias funciones juntos, Ricardo le dio consejos prácticos, no filosofías, cosas que él mismo ya había probado. Consejos tipo: deja de hacer muchos shows pequeños, concéntrate en pocos shows pero con mayor inversión y producción. Comienza a realizar publicidad pagada en Facebook, más gente tiene que conocerte, no basta con el círculo de siempre. Y Jorge no solo escuchó, Jorge aplicó, puso en práctica esos consejos, redujo la cantidad de fechas pero subió el nivel de producción, empezó a invertir en anuncios y a medir sus resultados. Ricardo inmediatamente se dio cuenta del gran potencial de Jorge Luna, porque cada consejo que le daba lo escuchaba y lo ponía en práctica. Para impulsar y dar a conocer sus shows, tanto Ricardo como Jorge subían sus monólogos completos a internet. Esto les daba más alcance, más seguidores y más ventas a corto plazo, pero subir tus shows a internet es un arma de doble filo. Y pasado el tiempo, el público dejó de pagar por ver algo que podía ya ver gratis en internet. Las entradas comenzaron a venderse más lento y la señal fue clara: necesitaban crear un formato que no le quite valor al show presencial. Ricardo propuso algo directo: crear un formato donde nada se repita, que sea improvisado, único por episodio y que se pueda subir a redes sin robarle valor al show presencial. Pasaron los meses, pero la idea llegó y la solución fue los podcasts. Así nació Hablando Huevadas, un programa en el que la improvisación, la interacción y la espontaneidad eran la regla, un formato que sí podía viralizarse sin dejar al público sin motivo para asistir al teatro. Los primeros episodios se grabaron en vertical, pensando que los IGTV de Instagram iban a ser el futuro, así como lo es TikTok, pero al ver las limitaciones de Instagram, migraron a YouTube y arrancaron desde cero. La idea funcionó: contenido fresco, auténtico y nuevo, con el cual podían subir todos sus shows a internet y que la gente los siga yendo a ver en vivo. Con el éxito del programa, todo se aceleró, el canal sumó millones. Hoy el canal principal supera los 6.4 millones de suscriptores y promedia cerca de 4 millones de vistas por episodio.
Hicieron grandes giras por Perú, Argentina, Chile, México, España, Francia, Japón, Estados Unidos y casi toda Sudamérica. Jorge se diversificó y junto a Ricardo crearon el panetón de Hablando Huevadas, el chocolate de Hablando Huevadas y también tiene sus negocios propios. Jorge cuenta con una marca de ropa y una página de sorteos llamada No Hay Sin Suerte, donde regala departamentos, carros, motos, celulares y productos de alto valor, pero aún no llegaba su gran momento. 13 de septiembre del 2024, Jorge y Ricardo cumplen el hito más grande porque llenaron el Madison Square Garden, cerca de 17,000 personas y entradas agotadas. No fue simple suerte, fue la acumulación de años de trabajo, estrategia y una comunidad sólida que siempre lo siguió. Todo el evento fue grabado y se decidió convertir en un largometraje que se estrenará en los cines este 20 de noviembre. La película contará lo vivido antes, durante y después de este show histórico. Jorge Luna pasó de escribir chistes en el asiento delantero de su taxi a llenar una de las arenas más icónicas del mundo, no por casualidad, por disciplina, por aplicar herramientas, por aprender a vender su producto y por no renunciar cuando las entradas dejaron de venderse. No le debe todo a Ricardo, como dicen por ahí. Ricardo fue un aliado y un espejo. Jorge fue quien hizo todo el trabajo, quien ejecutó, quien arriesgó la economía de su familia, quien arriesgó su plata. Jorge fue quien arriesgó su nombre. Ahora vuelvo a imaginar ese joven de 15 años que tocaba puertas para vender libros. Si pudiera verse hoy, se daría cuenta que la diferencia no está en un golpe de suerte, sino en la suma de minutos escritos en su cuaderno, de los riesgos económicos, de las noches que pasaba en el taxi y de las decisiones que parecían pequeñas en su momento. Esa es la medida real del éxito de Jorge Luna: el esfuerzo, la dedicación y el trabajo.